¿Qué pasa por la cabeza del director de un medio de comunicación? ¿Cuáles son las presiones que recibe la mujer o el hombre que encabeza el trabajo al interior de un diario o de un medio digital? Muchas de estas preguntas quedan normalmente sin respuesta. Lo que pasa al interior de la sala de redacción queda en la sala de redacción, parece ser la consigna. Es por esto que en las raras ocasiones que un director de medios decide escribir sus memorias, el libro se convierte en una suma de narraciones y chismes que mezclan periodismo, poder e historias humanas. Es el caso de Señor Director, Memorias desde el Antiperiodismo, el flamante libro de Mirko Macari, quien en poco más de 250 páginas narra sabrosas anécdotas de su paso por El Mercurio, La Nación Domingo y El Mostrador. ¿Cómo se vivieron las protestas estudiantiles que sacudieron al país en 2011 al interior de los medios? ¿Cómo reaccionan los lectores del Mercurio, por ejemplo, cuando un periodista del diario reportea desde un nightclub del barrio alto? ¿Cómo se manejan los telefonazos que se reciben por parte de fuentes o de políticos indignados por una entrevista o una cobertura? Soy Marcos Ortiz, director de Ojo del Medio, y en el capítulo de hoy vamos a conversar con Mirko Macari, el autor de Señor Director, Memorias desde el Antiperiodismo. ¡Comenzamos! La lectura crítica del periodismo chileno la ves y la escuchas en Ojo del Medio por Canal Red. Hola a todos, entonces, como les prometimos, estamos con Mirko Macari, periodista de enorme trayectoria acá en Chile, que acaba de lanzar su libro Señor Director, Memorias desde el Antiperiodismo. Mirko está como a unos 200 kilómetros de Santiago de Chile, en un pueblo costero. Mirko, primero que todo, muchas gracias y eres el primero en inaugurar aquí las entrevistas en Ojo del Medio por Canal Red. Pero qué honor, gracias Marco, gracias por invitarme a este espacio y bueno, siempre la conversación, como decían los socráticos, arroja luces. Esperemos que así sea, no me cabe duda que así va a ser. Quería empezar preguntándote primero, ¿cómo ha sido la recepción del libro? Considerando que a lo largo del relato tú nombras a decenas de personas que todavía trabajan en medios, en el gobierno, en la empresa privada, en consultoras, y está lleno de sabrosos anécdotas desconocidos. ¿Ha sonado mucho tu teléfono desde que se publicó el libro? Claro, no ha sonado tanto para nada, la verdad. Algunos que ya lo leyeron, diciéndome que se lee muy rápido, que está entretenido. Y eso, y yo entiendo que la industria del libro, yo cuando trabajaba en los medios online o medios impresos, publicábamos una nota y a la hora ya teníamos reacciones. Creo que los libros son de cocción más lenta porque está el acto de que primero el libro llegue al lugar donde alguien lo puede comprar o le llegue a su casa, luego lo reciba, tenga el tiempo de leerlo, que no necesariamente en un día ni dos como tú. Así que estoy aprendiendo de ese nuevo tiempo, pero esperemos, esperemos a ver qué pasa. No creo que en la cultura chilena a la gente que le molesta te lo hace saber a través de otros. Alguien te dijo que fulanito estaba molesto con esto, pero nadie te llama. Que no es una cultura de increpar. No sé si eso habrá quedado claro en el libro. Sí, El chileno va por el lado. El chileno va por el lado, no es frontal. Como probablemente el español, que es nuestro público más objetivo. Y por eso es tan llamativo el libro, porque narra historias muy chilenas de la historia de los últimos 20 años de Chile, con un tono al que estamos poco acostumbrados. Y además, en Chile, lo decimos siempre en este programa, se habla muy poco de periodismo y de medios, es como mal visto. Podemos hablar de plata, yo te puedo preguntar cuánto ganas, qué edad tienes, si estás en pareja o no, pero hablar de medios es como mal visto y este libro viene de cierta manera a romper un poco con ese paradigma. ¿Por qué es tan importante, primero que todo, hablar de medios y de periodismo? ¿Por qué deberíamos hacerlo más seguido, crees tú? No sé, es que yo estoy en desacuerdo contigo. Creo que a la gente le importa un comino en Chile. Como le importa un comino en Chile muchas cosas a la gente, que ciertos grupos dan por sentadas que son importantes y a la mayoría le importan un bledo. La gente consume medios nomás, porque Chile es un país perdido en el poto del mundo, pero al otro lado de la cordillera, entonces tiene esa mentalidad insular, no siendo una isla, mentalmente lo es, y eso lo hace intelectualmente pobre, ¿no? Los chilenos nos contamos un cuento que el país es la raja, pero la verdad es que es un país tranquilo, que tiene muchas bondades naturales y pocas más cosas, ¿no?
No es cierto, ¿no? Pero nos gusta contarnos cuentos. Bueno, yo entiendo que necesitamos mitología para vivir. A la gente le importa un bledo donde viene la información, ese nivel de sofisticación es para grupos hiperinformados. La gente consume medios nomás. Lo que le gusta, lo consume y lo que no, no. Justo por todas las razones complejísimas por las cuales se consumen medios, costumbre, entretención, bagaje cultural, etcétera, ¿no? Mirko, desde España y de varios países del mundo ha sido visto con mucho interés el gobierno de Boric. Y es algo, y se ha discutido harto, en Canal Red en particular se han dedicado programas a analizar la actualidad chilena y nosotros también lo hacemos en Ojo del Medio. ¿Cómo ves tú, y antes de meternos al libro propiamente tal, que ha sido la relación en estos primeros 15 meses de gobierno de Boric con la prensa, con la prensa tradicional, particularmente los diarios, etcétera? ¿Cómo lo Bueno, explicarías tú? contémosle a la gente que yo escribo este libro para despedirme del oficio periodista. Es un libro, un ritual de fin de ciclo, de estar comentando política y actualidad, que es lo que tú me estás pidiendo que haga ahora. Justamente me voy porque le dejé de encontrar sentido a estar comentando lo que hace o no cual gobierno. Y yo tal o cual gobierno, si tú miras para atrás, los últimos 3 gobiernos hemos estado en la misma crisis política. En la misma crisis política, con diferentes nombres, diferentes actores, pero es lo mismo. Yo me aburrí de ver la misma película, por eso me fui. Ujú. Entonces, a lo que estamos asistiendo, y yo lo explico en la introducción del libro, ¿no? Estamos asistiendo a una crisis o problema institucional, donde lo más central que se está cayendo es el sistema político. Y el sistema político está conformado por izquierda y derecha, a través de estructuras de partido, cultura ideológica, etcétera. Eso es lo que está desfondado. Y por eso que la gente va buscando lo último, la última novedad que ha llegado al supermercado en términos políticos, ¿no? Y el gobierno de Boric elige como parte de, bueno, es una oferta nueva para unos políticos que ya me tienen aburrido, porque ya lo hemos probado a todos y ninguno soluciona los temas que hay que solucionar. No quiero que me lea, dice la gente, el chileno común, el que ve el matinal, no el que está que digamos los españoles, la mayoría de la gente, en el 93% de los chilenos no está metido en la conversación política, no sigue la política, no compra libros de matinales, quiere soluciones a sus problemas prácticos, concretos, y que hay muchos en Chile, estructurales, y ningún gobierno es capaz de darle una solución práctica al asunto. No, porque entra en la disputa del juego del poder, ¿no? Y entonces ese juego del poder es lo que está agotado, y el gobierno de Boric es víctima de eso. Yo lo digo en el libro. Estos niños que irrumpieron en la política del 2011 en la calle, en las movilizaciones, no compraron boletos en el Titanic, porque por alguna extraña y estúpida razón creyeron en el derrotero tradicional de armar partidos y entrar al Congreso y pelear el gobierno, y desde ahí el mundo se cambia, cuando en general lo que está ocurriendo en todas partes de la crisis de la democracia representativa, y el mundo lo está cambiando a ella. Y entonces están pidiendo agüita porque tienen que hacer lo que ocurre en la era de la telepolítica, que no hay espacio para programas reformadores ni transformadores. Tienen que responder a la contingencia de la semana, que es puesta por la dinámica de pulsiones que habitan los problemas televisados y amplificados a través de la televisión. Y entonces, víctima de eso a nivel macro, eso es lo que pasa, ¿no? Con el gobierno con semanas mejores o peores, pero viene con toda esta estupidez del programa reformista, ¿no? Que es una cuestión de la política de los años 70. En los años 70 esas cosas funcionaban, porque los partidos eran cauces para la construcción de grandes corrientes de opinión, y la gente simpatizaba o militaba en partidos toda su vida. Hoy día nadie milita. En Chile, por lo menos en Chile nadie milita. Y a nadie, para cambiar el mundo, se le ocurriría militar en ninguna parte. Sin embargo, todas nuestras autoridades para gobernarnos requieren militar. Requieren la ficha en Convergencia Social, en este partido Callampa X, partido Callampa Y, Z, y bueno, lo que yo cuento en el libro es cómo el juego del poder es ese juego, pero esta es la cuota de tal partido, y este tipo no, me cae mal porque este está en pelea con este otro, entonces yo necesito este tal, y la gente no sabe eso. La gente ve simplemente la elección, ve las caras, los que aparecen, los rostros, y no entiende cómo se cocina por detrás este asunto, que es bien miserable. Ha sido, a mí, las cuotas de partido, la lógica partidista es la lógica que se está acabando, ya no sirve en el siglo XXI.
Eh, y yo cito varios autores, porque estas no son ideas que se me hayan ocurrido a mí. La crisis de la democracia representativa son temas que tratan autores morrocotúos. Hoy día, sin embargo, el sistema político no lo lee, no lo entiende, no le importa. Se está haciendo una nueva constitución que la haga el primero trató la izquierda, después la derecha. Da lo mismo, van a dejarle el poder a los partidos. Y no se va a solucionar nada. Oye, para quienes no han leído el libro todavía, el libro se lee muy rápidamente porque la descripción lo dice acá, profundo y copuchento chismoso, digamos. Hay un poco de todo, las historias transcurren rápido. Y estamos hablando del poder, tú citabas lo que pasaba en los 70, y hablas del proceso refundacional que vivió Chile en los 70 y del que Agustín Edwards, entonces dueño del Mercurio, estuvo a la cabeza. Eh, ¿Sientes, y ahora vivimos un nuevo proceso refundacional, lo vivimos hace dos años con la convención que trató de cambiar una serie de cosas? Tú nombras en el libro, entre otras cosas, a Edwards, lo llamas, comillas, el personaje político más influyente de la segunda mitad del siglo XX, más que Allende, más que Pinochet. Entonces tú nos dices que esa etapa está ya muy en el pasado. ¿Dónde está el poder entonces si no está en manos del Mercurio en este libro? Ya no está en el poder de Mercurio, no está en ningún, dentro de ningún aparato institucional, no está en un presidente, no está en un partido, no está en un líder carismático. Salió de ahí, pues a mí me interesa el poder, me fui de ahí porque ando buscando el poder en otra parte, pero ahí ya no está. No, el Mercurio puede publicar una editorial furibunda y solamente a ti te molesta que la comentas. Y tú no te das cuenta que al comentarla le estás dando importancia, aunque sea al comentarla críticamente. A la mayoría de la gente la realidad no pasa por las editoriales que publica el Mercurio, las notas que escribe el Mercurio, los sesgos del Mercurio que son bastante evidentes y que, como todos los medios y los periodistas tenemos sesgos, ¿no? Y que le han históricamente dado su poder y hoy día es un diario que lee la gente que es mayor de edad y algunos en el sistema político y los que todavía le adjudican la creación de todos los males, que es la izquierda, ¿no? Al Mercurio. Porque efectivamente el Mercurio tuvo la capacidad de articular el derrocamiento de Allende, pues, a través no solo el diario, ¿no? Los grupos de poder que se van a instalar después en la dictadura militar vienen del Mercurio, como cuento yo ahí en el libro, ¿no? Y entonces Mirko, un verdadero diario es un poder y el Mercurio y don Agustín Edwards siempre tuvieron plena conciencia de su poder y eso se respira adentro del diario. me interesa mucho uno de los fenómenos que narras tú en el libro, porque bueno, tú trabajaste en el Mercurio, pero después pasas prácticamente una década en el Mostrador, el primer medio electrónico en Chile, 100% electrónico, y narras las libertades y lo que sucede dirigiendo el Mostrador, trabajando ahí. Y me interesa mucho también cómo hay un proceso que ustedes agarraban, y se sigue ocurriendo, ¿no? Notas, por ejemplo, de la prensa tradicional, les daban una vuelta, les cambiaban el título y se convertía en una bomba, ¿no? Notas que tenían como una especie de anestesia, que estaban como medio escondidas en el diario y ustedes cambiando algunas pocas cosas lo convertían en una noticia mucho más interesante. ¿Cómo es ese proceso? ¿Crees que sigue ocurriendo? ¿Tiene alguna influencia hoy en día? No sé, yo estoy medio desconectado, ¿no? De la actualidad y no sé cómo estará la cosa ahora, pero eso es simplemente creatividad nomás, po. Cuando tienes pocos recursos, tienes que usar técnicas Vietcong. No, el ataque frontal no sirve, tienes que recurrir a otro tipo de artilugio y ahí la creatividad es fundamental. Así es. Así es. Mirko, tú me dices que estás medio alejado de los medios, ya pues, estás en otra etapa y así lo narras en tu libro. Y es inevitable cuando uno habla de Chile, sin embargo, cuando uno habla con la gente de afuera, e incluso aquí a nivel de periodistas, qué sé yo, y la eterna pregunta es por qué no existen en Chile medios de centro izquierda, qué sé yo, que hayan logrado tener cierta influencia. ¿Cuál es tu mirada al respecto? ¿Cómo se podría explicar? Sí, la razón es multicausal. Lo primero es que no hay un público para eso, ¿no? Y la verdad es que los medios más críticos solo tienen poder cuando gobierna la derecha, y eso es lo que demuestro, creo, con datos duros a través del libro, que fue mi tesis, la razón por la que voté por Piñera era para sacarle la cresta, ¿no? Porque solo en ese contexto los medios de la industria tradicional de medios que dan a la lógica de grupo económico, bueno, el Mercurio es un factotum en sí mismo, ¿no? Se retrotraen
de su capacidad fiscalizadora, porque las redes, los vínculos ahí son más estrechos, entonces tienen menos capacidad de pegar y se abre la cancha completamente para ese tipo de medios. Son muy dependientes del contexto, entonces del contexto coyuntural los medios, no hay cultura de crear medios, porque además la gente en Chile, no estamos hablando de medios escritos, ¿no? La gente no lee. No, las élites son pocas las que leen, son los que leen y ellos ya tienen unas costumbres al respecto y hay una austera además ideológica. Entonces, eso, Sí. ya no existió un medio escrito como el que pensamos desde los 90 que podía haber, que podía existir. Es momento quizás de crear otro medio en otro formato. Lo que se está haciendo básicamente. En este minuto creo que hay muchos medios y hay mucha gente haciendo medios y creo que como nunca hay libertad de expresión en Chile, se puede decir cualquier cosa de cualquiera, lo que no fue siempre así. Eso empezó a ocurrir a partir de las movilizaciones del 2011, el gran cambio ha sido cultural de Chile. Y hoy día cada persona puede ser un medio, ¿no? Un medio en el sentido tradicional, con director, con periodistas, con jerarquía. Esa cuestión es bastante más improbable en la era de las redes sociales, ¿no? Pero a mí el clima, a ver, creo que hay mala calidad de periodismo, pero eso responde porque no hay demanda para periodismo de buena calidad. Ah, la gente que hace cosas en más profundidad vive ahí con el agua al cuello, en términos económicos, porque se requieren recursos. Pero sí hay mucho espacio para medios de impacto, para denuncias, para una cosa que no tiene mucha reflexión, que a mí me resulta un poco interesante, pero que es también una manera de hay que valorar que hay esa libertad de expresión hoy día, ¿no? Todo lo que se ha dicho de los presidentes de Chile, y yo lo remarco en el libro, era completamente improbable hace 10 años atrás. ¿Cómo se los trata? ¿Cómo se trataba a Piñera de bracitos cortos, ladrón, infeliz, a Bachelet, de gorda, comunista? Bueno, se perdió el respeto a la autoridad presidencial en Chile, que era una cuestión reverencial, probablemente los españoles nunca lo tuvieron, pero acá en Chile era una cuestión, tú también eres muy joven, pero Chile de izquierda a derecha, cualquier persona, no, el presidente nadie critica ni dice nada, ningún medio de oposición iba a hacer una crítica personal del presidente, ¿no? Y así pudimos tener presidentes como Eduardo Frei, que no tenía ningún mérito para ser presidente, salvo llamarse como se llamaba, y nadie dijo nada, ¿no? Y eso cambió radicalmente, y eso es parte de un nuevo clima, pues. Eso está muy bien narrado en el libro, en la parte de las platas políticas, etcétera, cuando la noticia llega a la moneda, llega al Palacio de Gobierno, como que suenan las alarmas. Los presidentes no se tocan. Hay en Chile una cosa que se llama el partido del orden. Hay que mantener por sobre todo el orden institucional y eso se expresa en el presidente. Pueden caer todos los ministros, hasta ahí. ¿Ah? El presidente es intocable, sea quien sea. Oye, son mandatos culturales profundos, está en el inconsciente colectivo de Chile. Mirko, tú me decías, ya como para ir cerrando, hablabas de los que se pueden decir muchas más cosas y que de repente hay medios que de repente golpean mucho pero dicen poco. Y hay una parte en el libro que me interesó mucho, que tú hablabas de que de repente el juicio crítico con el adjetivo bien puesto puede ser más poderoso que el famoso golpe periodístico, que es algo de lo que parece que estamos viendo hoy en día también. Tenemos un diario, está La Tercera, golpeando todos los días, con filtraciones, y de repente no tiene necesariamente el mismo poder que puede tener, por ejemplo, un diario o un medio, digamos, que golpea menos, pero que sabe hacer un análisis y que le llega con mucha más fuerza al poder. Es algo así, por ahí va tu reflexión, ¿no? Al poder en general, el que sea, poder político, poco menos, porque tiene la gallina, pero el poder económico le duele el adjetivo. ¿Ah? El adjetivo bien puesto es algo que los mata. Y el adjetivo bien puesto es una calificación, no requiere de una información premium, ¿ah? Y menos de una denuncia, porque hay como cierto, en este minuto, como que el péndulo se fue para el otro lado, en todo sentido. Estamos en una denuncitis, ¿ah? Cualquiera de una infracción digna de ser denunciada en Contraloría, de investigación de los tribunales. Vivimos en una hipérbole de adjetivos de esto es impresentable, inadmisible, ¿hasta cuándo? Y seguimos repitiéndolo, pero el adjetivo bien puesto, el adjetivo que tiene que ver con la esencia del juego del poder, el fracaso, la de decir que alguien está fracasado, que alguien fue derrotado, ¿no? Que alguien no tiene capacidad, eso duele y eso te vuelve prisionero
al lector, al actor de poder del medio. Lo primero que va a hacer ese actor cuando tú lo empiezas a calificar es leerte a ti. Y te teme y te odia y tú lo tienes, está capturado. Esa idea está súper bien explicada en el libro y queda muy, muy bien graficada en los distintos momentos de tu carrera como periodista, digamos. Espero que a algunos periodistas más nobles les sirva el concepto, tienen que ser temidos y usar los adjetivos correctos sin temor y tendrán el mundo comiendo en la palma de su mano. Señor director, Memorias desde el antiperiodismo, el libro de Mirko Macari está en librerías, entiendo que también está en ebook para quienes de repente no están en Chile o prefieren leerlo en digital y no pueden acceder a él en papel, también está ahí, así que súper recomendado, Mirko, te quiero dar las gracias. El libro, bueno, una joya para ponerlo al lado de otros libros para quienes nos gustan las comunicaciones, a los que les interesa el poder, los que les interesa la historia de Chile de los últimos 20 años. Hay un ángulo muy interesante para entender una serie de fenómenos sin los cuales sería imposible entender dónde está Chile hoy día. Mirko, muchas gracias. No, gracias a ti por ser el lector ideal. Gracias a ti, de todas maneras el lector ideal. Nosotros nos despedimos y nos vemos la próxima semana en un capítulo más de Ojo del Medio en Canal Red. Chao, hasta luego. No creas todo lo que lees. El periodismo chileno con mirada crítica llega al mundo en Ojo del Medio por Canal Red.